Buenos días, mi nombre es Lina García. Estamos aquí hoy para hacer el devocional de Salmos capítulo 23 y hoy nos corresponde el versículo 4. Entonces vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios así: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hoy solamente vamos a ver la primera parte, cuando dice, porque tú estarás conmigo. Bueno, acá vemos en este versículo, recordemos que este salmo fue escrito por David. Y él está haciendo referencia en dos situaciones que nos pueden pasar a nosotros. Andar en valle de sombra de muerte. ¿Cuáles son esos valles de sombra? ¿Cuáles son los valles de muerte? Entonces, el valle de sombra es cuando en algunos momentos nos podemos llegar a encontrar en situaciones difíciles. A David le tocaba cuidar las ovejas y algunas veces él se tuvo que enfrentar a osos o a lobos cuando querían hacerle daño a sus ovejas. Para nosotros hoy en día, ¿cuál podría ser un valle de sombra? Por ejemplo, en situaciones que nos puedan llegar a pasar. Recuerdo una experiencia que tuvimos con mi esposo. Él estaba al otro extremo de la ciudad y pues estaba haciendo un trabajo y no se dio cuenta de que había pasado mucho el tiempo. Entonces, pues yo estaba en la casa y me preocupó un poco y empecé a orar. Él salió tal vez como a las 12 de la noche. Las calles por donde él tenía que transitar, pues sola, oscura, pero él tenía que pasar por ahí porque debía coger el transporte. Entonces cuando él empezó a caminar para a dirigirse para coger el bus, él alcanzó a ver desde lejos a unos travestis que estaban escondidos como en un árbol y salieron dos de un extremo y dos del otro. Entonces se vinieron hacia él, pues seguramente a robarlo, a hacerle algún daño, y él no se detuvo, él siguió caminando y cuando él vio fue que ellos salieron corriendo, se fueron. Entonces él volteó a mirar para saber qué los había hecho salir corriendo y de repente detrás de mi esposo venía un batallón de soldados detrás de él. Y entonces ahí mi esposo podía dar gracias porque ahí estaba el Señor guardándole como su pastor en valle de sombra. Esos pueden ser los valles de sombra en situaciones difíciles que nos lleguemos a encontrar, en situaciones adversas, de peligro. Pero también dice en valle de muerte. Note que el versículo dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Bueno, ¿a qué se refiere acá? Y es un tema que casi no nos gusta tocar, es la muerte. ¿No? Todos nosotros, recordemos lo que les decía la vez pasada, nosotros somos bipartitos. Entonces recordemos que nuestro cuerpo se va desgastando día en día y ese nuevamente vuelve al polvo. Pero nuestro espíritu es eterno. La palabra dice que nosotros eternamente sabemos, aquellos que somos sus hijos, los hijos de Dios, aquellos que somos sus ovejas, sabemos qué hay después de la muerte. Después de la muerte hay vida, porque nosotros fuimos creados eternamente para vivir con Dios o estar sin Dios. La palabra dice en los evangelios, el Señor Jesús dice que hay un lugar que también se los dije la vez pasada, es donde se da el lloro y el crujir de dientes. Es un lugar en donde no se va a gozar ni se va a disfrutar de la presencia de Dios. Es el Hades, el lugar de los muertos. Y el otro lugar en donde está la presencia de Dios, la palabra en Apocalipsis habla al respecto de eso. Dice que allá no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor. Que allá es el lugar que Dios ha preparado para los que le aman. La palabra dice, cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido al corazón del hombre, es la que Dios ha preparado a los que le aman.
también habla y refiere un poquito que encontraremos calles de oro, mar de cristal. Hace como una comparación humanamente de pronto de lo que Juan, que fue el que escribió Apocalipsis, podía entender un poco. Pero es un lugar nunca antes visto, es algo maravilloso en donde Dios estará en todo y en todos. Entonces, la pregunta que te quiero hacer en esta mañana es, ¿tú le tienes temor a la muerte? Si le tienes temor a la muerte, ¿por qué es? Nosotros creemos humanamente que vamos a vivir eternamente. Muchas veces pensamos, murió tal persona, murió la otra, y vemos cómo personas a nuestro alrededor mueren. Pero a veces creemos que nosotros no vamos a morir, que no nos va a llegar ese momento. Y entonces es ahora, es en este cuerpo, es en esta tierra donde Dios nos da la posibilidad de buscarle. ¿Para qué? Como les he dicho, nosotros somos eternos espiritualmente. ¿Qué quiere decir eso? Que por mucho que vivamos en esta tierra vamos a durar tal vez 80, 90 años, pero eternamente estaremos con Dios o estaremos sin Dios. Por eso es el momento, es el tiempo que busquemos de Dios cada día, que busquemos alimentar todo lo que sea espiritual. Por eso es que estamos haciendo estos devocionales, para que usted se anime a leer la Biblia. Una vez más le aconsejo, coloque la Biblia en un lugar que usted todos los días la pueda ver y se anime a leerla, de pronto en su nochero, al lado de su cama, para que usted pueda allí encontrar lo que Dios tiene para usted. Recuerde, esta vida no es eterna. Algún día tenemos que partir. Algunos parten antes, otros parten ya mucho después, pero algún día nos tenemos que ir. Y después de esta vida, ¿qué ha pensado usted? ¿Cómo va a ser su vida espiritual? La vida no termina cuando uno muere, eso es mentira. Apenas empieza. Espiritualmente, ¿estará usted con Dios o no estará con Dios? Cuando uno muere, ya no hay nada que hacer. Ya en la Biblia a mí no me dice que si usted hace cierto ritual, me van a sacar de un lado y me van a llevar a otro, voy a estar mejor. No, eso no es verdad, eso es mentira. Cada uno le responde a Dios de manera individual. Entonces, en este momento, tal vez sea hoy la oportunidad que Dios le está dando a que se confronte en ese sentido, a que si usted piensa en la muerte, no le dé temor. Es algo que todos tenemos que vivir, es algo que todos tenemos que atravesar en algún momento. Y esa paz, esa tranquilidad de saber que cuando partamos de este mundo nos vamos a encontrar con Dios, esa paz la da Dios. No porque no pequemos, no porque nosotros seamos perfectos, sino porque hemos creído a la palabra, hemos creído lo que Dios dice en su palabra. Dice el Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si Él lo dice, es verdad. Busquemos del Señor Jesús, entendamos el sacrificio que hizo en la cruz. Pidámosle que nos haga entender que somos salvos por fe. Busque de Dios cada día, busque de su presencia y analice su vida, analice cada día su vida. Y recuerde, todas las cosas, en algún momento hay que entregar cuentas a Dios de cada una de las cosas que hacemos. Bien, vamos entonces a orar. Para la próxima continuamos con la siguiente parte del versículo. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender cada una de las reflexiones que hemos ido teniendo y a cuestionar nuestra vida, cómo la estamos llevando espiritualmente. Entonces vamos a orar. Señor, en esta mañana queremos agradecerte porque eres tú el que nos hablas a través de tu palabra, el que nos confrontas. Y es importante tener claridad por qué tenemos temor a la muerte, si es algo que no vamos a poder evitar. Nosotros, aquellos que somos tus hijos, tenemos la esperanza viva que cuando partamos de este mundo estaremos contigo, porque tú lo has prometido en tu palabra. Damos gracias a ti por ese lugar que tú has preparado para cada uno de nosotros, para que disfrutemos de tu presencia eternamente.
Oramos a ti en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Recuerde, busque de Dios, está a tiempo. Que esté muy bien, estamos hablando. Dios le bendiga, hasta luego.